Hola, 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 buenos días. Espero que hoy se encuentren súper bien. Para esta semana vamos a darle continuidad a nuestros temas y vamos a trabajar el siguiente. Tipos de párrafos. Ese será nuestro tema de la semana, con el propósito de recordar qué es un párrafo e identificar los tipos de párrafos que hay, como nos lo está dando nuestro tema, ¿cierto? Y aprender a identificar cómo puedo redactar cada uno de estos párrafos. Vamos a darle inicio entonces a ¿qué es un párrafo? ¿Cierto? Y me van a decir que el concepto se emplea para nombrar a los distintos fragmentos que forman un texto. Esos textos que yo leo, de esa literatura que a mí me gusta, que a mí me encanta, independiente del tema que me guste leer, viene organizado cada uno de esos textos por párrafos, ¿cierto? Vamos a ir identificando cómo los encontramos. Vamos a mirar entonces una característica muy importante y es que los párrafos empiezan con una letra mayúscula y finalizan con un punto y aparte o un punto final. Un punto y aparte cuando yo voy a darle continuidad a mi texto y voy a seguir dando otro tipo de ideas para concluir mi texto. Y ya el punto final, cuando le he dado eh, el fin, valga la redundancia, a mi texto y voy a concluirlo con un punto, ¿cierto? Vamos a continuar entonces y les voy a mostrar acá la información que hay, tiene que ver con los párrafos, ¿cierto? Pero quiero que nos centremos en identificar que este texto está organizado por diferentes párrafos, ¿cierto? Y me están diciendo que el párrafo es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. En fin, me están dando unas características de lo que lleva el párrafo, ¿cierto? Y principalmente me dice que es visualmente muy reconocible, que se presenta como en una serie de líneas delimitadas y su principal característica que ya se las dije, inician con mayúscula y terminan con punto y aparte o vamos anexando puntos finales cuando termine mi texto, ¿verdad? Vamos a identificar entonces el primer párrafo y lo estoy señalando con esta llave. Muy bien, vamos a mirar un segundo párrafo, un tercer párrafo y un cuarto párrafo. Es decir, que este texto que tenemos enfrente de nuestras pantallas está construido por cuatro párrafos, ¿cierto? Y que cada párrafo inicia con letra mayúscula, como me muestran aquí, y que termina en un punto final. Cada uno de los párrafos observemos que tiene la misma característica, mayúscula y punto aparte. Esto sería un punto y aparte porque estoy continuando con una serie de características, de ideas respecto al párrafo. Aquí observamos mayúscula y ahora sí nos encontramos el punto final porque hemos terminado con nuestro texto o con la información que yo quería darle a conocer a ustedes y cuando somos nosotros nuestros propios autores de los textos que queremos que otros lean, entonces utilizamos esta estructura. Vamos a continuar entonces identificando cómo sería la organización textual de algún tema que yo quiero darle a conocer a mi profe, a mi compañero, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, ¿cierto? Entonces que yo debo de tener en cuenta que mi texto debe de llevar un título que iría en esta parte, iríamos a realizar la introducción, sería el primer párrafo donde yo voy a poner esa idea principal o esa idea importante, es lo más relevante, ¿cierto? Entonces es donde yo voy a empezar a introducir o a hablar, a dar las ideas de mi texto, de acuerdo, perdón, al tema que yo haya elegido. Por consiguiente, nos vamos a encontrar uno o dos o tres o más párrafos que van a ser mis párrafos de desarrollo. Y en esos párrafos es en los que yo voy a empezar a dar más claves, a dar eh, la explicación de mi tema, donde voy a empezar a darle una profundidad a las características de lo que yo estoy hablando.
¿cierto? Independiente del texto que sea. Y por último, voy a encontrar mi conclusión y ya ese es mi párrafo final. Y es ese párrafo en el que yo ya voy a concluir, en el que yo ya voy a cerrar las características de lo que estaba hablando, voy a finalizar mi texto, entonces allí pongo esa conclusión final que reúne todas las características de lo que yo venía hablando. Entonces no se nos olvide cuál es la organización que debe de llevar mi texto para yo poder ir identificando cada uno de esos párrafos. Muy bien, vamos a darle continuidad entonces a los tipos de párrafos, ¿cierto? Que es nuestro tema principal. Pero debía de recordarles primero esa organización, esa estructura de los párrafos para que mi texto pueda tener un orden, una estructura y una finalidad clara para las personas que quiero que reciban mis textos. Vamos a empezar entonces y vamos a mirar que hay muchos tipos de párrafos. Nosotros vamos a trabajar algunos en este caso. Vamos a mirar que está el texto expositivo, también encontramos el texto narrativo, el texto descriptivo, el párrafo comparativo, el párrafo de causa y efecto, el párrafo cronológico, el párrafo inductivo y el párrafo deductivo, entre otros, ¿cierto? Como les dije, hay una cantidad de más tipos de párrafos, pero que vamos a centrarnos en identificar por ahora estos. Vamos a mirar entonces la característica de cada uno de ellos para poder saber, y yo cómo sé que es descriptivo, y yo cómo sé que es deductivo, y yo cómo sé que es de causa y efecto. Vamos a mirar entonces. En el texto, perdón, en el párrafo expositivo, que lo tendría que utilizar para crear un texto expositivo, me van a decir que yo tengo que presentar ideas y conceptos en un orden lógico. Yo puedo hablar de, un ejemplo. Digamos que el profe nos está exponiendo un tema, ¿cierto? Como la imagen nos está mostrando. Él debe de poner esas ideas y esos conceptos en un orden lógico, en una secuencia, para yo poder entender el tema del que él está hablando. Profe, es que yo quiero hablarle sobre los animales, sobre los perros. Entonces mi texto va a ser expositivo y yo voy a ir narrando, voy a ir describiendo, voy a ir poniendo las características, ¿cierto? Del perro que fue quien yo elegí en mi texto expositivo. Pero en ese texto expositivo tendrían que ir ideas muy claras, conceptos, y no es un animal lindo, tierno, cariñoso, bonito, hermoso, no, porque ya mi texto ya no sería expositivo, sino que estaría entrando en una subjetividad donde yo estoy dando a visualizar son mis ideas, ¿cierto? Mi pensamiento o mis gustos. Ya no sería expositivo, tendría que decir el perro es un animal doméstico, es un animal, a ver, características que pueda ir dando del perro, pero sin ponerle mi subjetividad, mi pensamiento, ¿cierto? Mi opinión, sino que voy a dar desde esas razas, desde la alimentación, desde los cuidados, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces con el texto narrativo y me dicen que este texto presenta un orden determinado, un conjunto de hechos, eventos o acciones. Allí yo voy a poder narrar cuentos, novelas, historias, anécdotas. Muy bien, vamos a pasar al descriptivo en el que me dicen que se presenta una imagen, unos determinados seres, objetos o fenómenos y yo empiezo a referir sus atributos o sus características. Yo voy a empezar a describir uno a uno de esos aspectos que tiene mi imagen. Muy bien, vamos a continuar con el párrafo comparativo y me dice, valga la redundancia, como su nombre lo está dando, compara los elementos de un tema, idea u objeto para diferenciar.
Entonces vamos a ver una imagen en la cual me están mostrando un robotcito y está comparando dos tipos de camisetas, ¿cierto? Entonces va a comparar y va a dar las características que tiene cada una de ellas. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a observar nuestro párrafo de causa y efecto. ¿Cómo identifico las características de ellos? Me dicen que en un texto que lleve párrafos de causa y efecto se presenta un hecho y aquello que lo causa. Si está sucediendo algo, ¿qué fue lo que lo causó? ¿Cierto? Vamos a mirar acá una imagen donde podríamos ver una característica de ese hecho, y es de que si yo tengo una serie de objetos y los muevo, los demás van a tener un efecto, ¿cierto? O lo puedo llevar a mi vida real cuando, ay, pero ¿y por qué está enojado? ¿Pero por qué peleó? Ah, ¿qué fue ese hecho que ocurrió que lo llevó a tener ese efecto? ¿Cuáles fueron las causas que ocurrieron para que llegara uno al punto de quizás enojarse, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con el párrafo cronológico y en él se expresan en orden una serie de acontecimientos. Vamos a identificarlo con esta imagen del reloj porque me están diciendo que un orden de secuencia, ¿cierto? Hay una serie de acontecimientos que llevan un orden. Primero salí a las 12 del día, a las 3 de la tarde me encontré con una amiga, a las 6 de la tarde me comí un helado, bueno, dándole características, perdón, a las imágenes que vemos en el reloj. Muy bien, entonces espero que hayamos aprendido hasta ahí. Vamos a continuar entonces con el deductivo y me dicen que la idea principal se coloca al inicio para después concluirla con casos específicos. ¿Cómo así, profe? Podemos encontrar la imagen donde está esta profe con un globo terráqueo en el cual de inmediato puede empezar simplemente a hablar de los continentes, ¿cierto? Y es una generalidad, pero empieza a dar casos específicos o particularidades de cada uno de los continentes. Empieza de algo general para llegar a algo particular, a cositas muy específicas. Todo lo contrario al inductivo, que la idea principal se coloca al final y a partir de la suma de esas ideas secundarias se va construyendo la idea principal y como ya me dijeron anteriormente, se pone o se encuentra al final. Y allí podemos representarlo con esta imagen en la cual esta profe puede preparar y realizar una mezcla de diferentes cosas para obtener un producto final. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero haya sido clara en cada una de las descripciones, pero si no fue así y si tienen alguna duda, escríbanme. Voy a estar atenta a solucionar cada uno de sus interrogantes. Recuerden que los quiero mucho, mucho, mucho. Cuídense. Hasta la próxima.